Virtuales. Exacto. Bueno, bienvenidos todos. La verdad que es una alegría concretar este segundo encuentro. Ya aquí se nota que, uy, todavía no tenía que llegar ahí. Se nota que, bueno, ya esto arrancó, ¿verdad? Ya vamos por la cuarta clase. Y a mí se me ha pasado muy rápido. No sé a ustedes, pero el deseo es que ya digamos, que hayan agarrado ritmo con el curso y que se estén sintiendo a gusto. Sabemos que al principio tuvieron que sortear un montón de dificultades porque, bueno, siempre que uno empieza algo nuevo y que además tiene como muchas cosas, digamos, está formado como por muchos aspectos, entonces generó dudas, generó no saber qué, un poco de inseguridad, pero vemos que cada uno fue asumiendo su rol con mucha, bueno, con mucha, digamos, soltura, al principio más preguntas, pero después ya cada vez menos, y me han empezado a llegar algunos comentarios de ustedes, que bueno, que las primeras reuniones de las comisiones fueron provechosas, que fueron agradables, que les ha gustado, en algunos casos han tenido que empezar desde lo más básico, que es presentarse y conocerse. Y la idea es que puedan seguir construyendo y que este sea realmente un espacio de construcción conjunta y de construcción colaborativa, que es lo que la ciencia y la investigación nos viene mostrando en educación, es lo que está funcionando, lo que mejor funciona para favorecer los aprendizajes, no solo de los chicos, sino de todos los que queremos seguir aprendiendo. Así que bueno, bienvenidos a esta segunda encuentro sincrónico del programa Queremos Aprender a Leer y Escribir. Yo quiero agradecer especialmente a Mariela Sanichelli, a Marcela, a Karina, a Ricardo, que son este pequeño equipo que está haciendo esta gran tarea, que es, bueno, trabajar por la alfabetización. Y a este pequeño equipo, digo yo, se une un enorme equipo que es el de todas las mentoras que han querido también poner sus manos, su corazón y su cabeza para hacer que esto funcione, que no es menor pensar en que todos los chicos de nuestra provincia puedan aprender a leer y escribir. Y como siempre tratamos de recordar, de hacer presente la importancia que tiene la lectura y la escritura en nuestra vida, ¿no? Que cuando nosotros le ponemos fichas y esfuerzo a este aprendizaje, no estamos pensando solo en un aprendizaje escolar. Sabemos que la escuela, y más que desde hace algunos años, desde, digamos, ha surgido esta perspectiva de pensar en los aprendizajes o en este ciudadano del siglo XXI, los aprendizajes o las competencias del siglo XXI, y realmente nos llama a pensar que la escuela tiene que formarnos eh, para lo que vaya a pasar en la vida, ¿no? Y siempre tratando de construir y de sostener esa perspectiva de la sostenibilidad, también la ponemos a la enseñanza. ¿Y qué aprendizaje? Digamos, si hay un aprendizaje que habla de sostenibilidad y de mirar al futuro y de seguir construyendo, es el aprendizaje de la lectura y de la escritura. Así que no sé qué les sugiere a ustedes esta escena, esta imagen que tenemos en la presentación, pero si les está sugiriendo algo, me gustaría que lo compartan en el chat y así empezamos juntos a pensar en esto. ¿Alguien quiere decirnos qué le sugiere esa imagen? A ver, imaginación, dice Analía. ¿Qué más? Curiosidad. A ver si se les ocurre otra cosa. Mirar el mundo, una ventana, exploración, un mundo de posibilidades infinito. La lectura abre nuevos mundos. Mirar el universo, descubrirlo. Uy, me va muy rápido ese chat. Infinito y más allá, perspectivas nuevas. La lectura nos invita. Una mirada hacia el futuro, un mundo de aprendizaje, un mundo de posibilidades. ¿Cuánto hay para aprender, para leer el mundo? La imagen me sugiere lo grande e inmenso que es, a ver si lo puedo seguir leyendo, que es el universo y lo pequeño que somos, ganas de explorar. Bien, bueno, me encanta todo lo que dicen, sobrepasar límites, la base, la lengua escrita.
descubrir nuevos mundos, imaginación, entretener, abrir las puertas al mundo. Bueno, me encanta, han puesto un montón de cosas. Bueno, la idea es que también, que este espacio está pensado muy desde quien habla, en este caso me toca a mí, pero mi intención es que ustedes desde donde estén, desde su lugarcito, desde su casa, también estén interactuando que pueda ser un espacio de construcción conjunta, por más que el rol de hablar lo tengo sobre todo yo, pero bueno, que podamos ir construyendo. Quiero que lo que yo hable a ustedes les haga también pensar y hilar y juntar puntos para que sea algo constructivo. La lectura, dicen, Noelia, nos transporta a conocer cosas nuevas. Bueno, todo ese mundo por delante a partir de la lectura y la escritura, ¿no? No podríamos, lo digo siempre, imaginar nuestra vida sin leer, ya forma parte de nosotros mismos, no solo de lo que hacemos, sino de quienes somos, nos constituye la lectura. Y a ese mundo también, es decir, no podemos privarlos a los chicos de ese mundo. Y ese mundo comienza con una pequeña semillita que digamos, comienza con pequeños pasos, que son estos, los que queremos dar a través de estos caminos de la alfabetización. Hemos comenzado el curso con este primer módulo que tomó 3 clases. La clase 2, la importancia de la lengua oral. La clase 3, compartimos experiencias personales. Y la clase 4, escribimos en el diario mural. Estas 3 clases nos han llevado a hilvanar la importancia de la lengua oral. Sabemos que la comprensión lectora, que es a lo que queremos apuntar, el poder leer para aprender, que es un poco el objetivo de la escuela, pero que ya decimos trasciende los límites de la escuela, se inicia en la lengua oral. Entonces, por eso hemos puesto tanta fuerza en esa clase 2, en destacar el valor que tiene la lengua oral, y la lengua oral como capacidad, ¿no? Porque vieron que decimos que el programa es un programa integral porque atiende al niño completo en todas sus... Me dice Verónica que no escucha. A ver, si alguien me dice que escucha, dice... Se escucha bien. Se escucha muy bien. Probable que sea la conexión. Sí, Sí, la puede ser el conexión. navegador también. Ahí estábamos viendo que puede ser el navegador, que a veces no es compatible con Webex, o puede ser el dispositivo, pero se escucha muy bien, Ana, el dispositivo de la... Bueno, gracias. Se quede El tranquila porque va a dispositivo quedar personal, grabado. revisen. Claro, quedará Bueno, gracias, grabado. chicas. Perfecto. Bueno, lo que hoy queremos destacar, y que seguramente lo estuvieron viendo en el primer módulo, es que esa lengua oral no es algo externo a nosotros, sino que es algo que nos constituye como personas. Y que por eso los primeros años son tan importantes cuando decimos que es una de las dimensiones del desarrollo, y que la lengua oral realmente sienta sus bases en los primeros años de vida. Y bueno, no deja de ser un misterio. Los que tienen chiquitos cerca o recuerdan detalles de los primeros años de sus hijos, vieron la sorpresa que nos causa a los adultos que estamos cerca cuando vemos que van empezando a hacer cosas con el lenguaje. Bueno, desde la perspectiva pedagógica de quienes nos ocupamos de cuidar los niños desde la escuela, poder comprender qué es lo que pasa en esos años para poder fortalecer esos procesos es fundamental para pensar en un niño que después va a leer y escribir. Digamos que no podemos pensar la alfabetización en los primeros años de vida si no la enraizamos en ese proceso de desarrollo lingüístico. Como una lengua oral bien desarrollada, y podía, como de manera espontánea, si un niño estaba en interacción con material escrito, con personas que le leían, iba a ir desplegándolo. Y en realidad, lo que la investigación nos ha mostrado
Vamos a repasar un poquito curso de desarrollo de la lengua oral y cuáles son las claves para que realmente ese desarrollo de la lengua oral sea la base o la raíz sobre la cual pueda seguir desarrollándose en nuestro dispositivo genético, sino que es un aporte de la cultura que hay que acompañar a los niños a través de la educación para que puedan organizar las estructuras mentales, cerebrales inclusive, que hacen falta para poder aprender a leer y escribir. En este sentido, compartir experiencias personales es una clave de desarrollo. Por eso nos detenemos en observar, en apreciar cuáles son las estrategias. Primero, qué es lo que ocurre con el niño cuando cuenta experiencias personales y cuáles pueden ser las estrategias pedagógicas que favorezcan que lo puedan hacer cada vez mejor. Y por último, cómo podemos ir haciendo un puente desde esas construcciones narrativas de la lengua oral hacia la lengua escrita, que es lo que ha sido el tema de la última clase. Vamos entonces, me da pena que algunos digan que se está cortando, una lástima realmente. Bueno, el desarrollo, cuando hablamos de desarrollo, lo venimos hablando bastante, es un proceso acumulativo. Esto es clave para entender lo que ocurre con los niños y de qué manera tenemos que ir acompañándolos. Por un lado, se ancla en un proceso que es evolutivo y que es natural, pero que no es solamente despliegue, sino que necesita de la interacción con el entorno, y no con el entorno solamente como algo que está ahí, sino como algo que interactúa con él. Es un ida y vuelta que permite que los niños puedan ir desde prestar atención a los sonidos, distinguir sonidos del lenguaje de otros sonidos que hay en el mundo, ¿no? Porque vieron que un bebé podemos imaginarnos que escucha, ¿no? Escucha ruiditos, escucha ruidos, pensemos en los movimientos de los árboles, los autos, los ruidos que puede hacer al golpear cosas o al jugar, pero va distinguiendo que de los sonidos que hay en el mundo hay sonidos que son particularmente diferentes y son los sonidos del lenguaje. Y esta distinción, inclusive hay estudios que nos dicen que son desde antes de nacer, que ya desde el útero los bebés perciben la diferencia entre lo que es un sonido lingüístico y otro sonido del mundo. Esto habla de la predisposición que hay hacia el lenguaje. Ahora, poco a poco, esos sonidos van adquiriendo se van diferenciando y van adquiriendo una modalidad particular al empezar a designar cosas, al tomar la entidad de palabra, ¿no? Una palabra ya no es solo un sonido, sino que además designa una entidad, una cosa, algo del mundo que nos rodea, ¿no? Un animal, una planta, una cosa o personas, ¿no? E inclusive las palabras empiezan a designar emociones o cosas que nos pasan, ¿no? Entonces, a través de esas palabras que el niño descubre, ¿y por qué las descubre? Porque en realidad en su contexto se usan, las identifica, empiezan a significar cosas y entonces las interioriza en su memoria. Poco a poco las palabras las puede usar organizando discursos. Y esto, que está ahí graficado en la flecha, ocurre, eso que es como milagroso, ocurre en los primeros años de vida. Sobre todo los sonidos del lenguaje, el niño los empieza a probar en su primer año, en su segundo año empieza a incorporar las palabras, ya venía reconociéndolas, pero las empieza a usar. Entre el segundo y el tercer año ocurre esto que los lingüistas llaman la explosión del vocabulario, que es esos días, ese tiempo en el que por día incorpora muchas palabras y necesita tener muchas palabras y distintas clases de palabras para poder organizar frases y después discurso. Son años realmente de enorme aprendizaje en los chicos
que está ligado a las experiencias que tienen. No es algo, por más que decimos que esto está instalado en un proceso natural, pero también la cantidad de palabras que ellos pueden adquirir y la riqueza del discurso que puedan ir, digamos, pudiendo producir, también tiene que ver con sus experiencias de vida. Entonces, ¿cómo aprendemos el lenguaje? Esta es la gran pregunta que nos hacemos, ¿no? Y los que estudian la adquisición, el tiempo de la adquisición, recuperan algunos eventos y algunas situaciones que son claves para la adquisición, como es, por ejemplo, el maternés. Ustedes tenían como opcional una bibliografía que hacía referencia al maternés, a los formatos y guiones y a esto que aporta el adulto cercano, que es el narrativizar la experiencia, que serían como digamos, esas cosas que hace falta que estén o que se ha estudiado, que favorecen enormemente que los chicos puedan aprender el lenguaje. Entonces, bueno, la clave siempre es la interacción, porque tanto el maternés como los formatos y guiones y la narrativización de la experiencia son las cosas que ocurren gracias a que hay alguien que está cerca del niño. Por eso no son cosas que los chicos puedan aprender solos. Y no solamente porque escuchen hablar, sino porque interactúan. Escuchan y reciben. O sea, es un movimiento como de dar y recibir, como de ir y volver. Entonces, ya vamos a mirar un poquito más qué son cada una de estas de estos requerimientos para que el lenguaje se desarrolle. Vieron que la propuesta de los módulos, de las clases, tenía que ver con aprender a observar las situaciones comunicativas en los contextos específicos de nuestros chicos. Esa es una clave fundamental, porque siempre el aprendizaje se apoya sobre lo que sabemos. Entonces, poder observar de qué manera son las interacciones en los contextos de nuestros estudiantes, de nuestros niños, es una clave, porque desde ahí es donde tenemos que apoyarnos. Y cuando decimos que la clave es la interacción, entonces aprender a observar cómo son las claves de interacción en los contextos, porque indudablemente estos modos de interactuar son modos, digamos, constituidos socialmente, y no son en todos los grupos sociales exactamente iguales. Pero sí hay algunos modos de la interacción que se reconocen como los esenciales para que el proceso de desarrollo pueda ocurrir. Y uno de ellos tiene que ver con la atención compartida. El compartir situaciones se fundamenta o se funda en tres cosas, básicamente, que es el hacer algo juntos, para lo cual hace falta compartir la atención. Y aquí lo vemos en las imágenes claramente. La niñita mirando el libro y señalando. El gesto de señalar es un gesto clave de la atención compartida. Hacer algo juntos significa que pudimos comprender el sentido de una situación. Y si pudimos comprenderlo, tenemos puesta la intencionalidad también allí. ¿Cuántas veces el adulto toma la iniciativa y le participa al niño de qué se trata? El niño a lo mejor no hace todo, porque tal vez no esté en sus posibilidades hacerlo, pero puede seguir con atención lo que el adulto hace, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de situaciones compartidas que dicen poner la atención, hacer algo juntos y tener claro qué es lo que queremos hacer. La posibilidad de la atención compartida se sabe que es el hito clave del desarrollo que permite que se pueda seguir aprendiendo. Y aquí decimos la mirada y los gestos son el indicador fundamental, porque cuando un niño puede señalar, por ejemplo, está tomando la iniciativa de invitar a otro a compartir un objeto de atención. Entonces es esto que se llama la atención conjunta o atención compartida. Uno dirige su dedo para señalar
y que hace que la otra persona también dirija su mirada hacia ese lugar. Entonces se produce una triangulación entre el objeto compartido y las dos personas que miran hacia ese lugar, ¿no? Que es lo que se llama la atención conjunta. Este gesto, los adultos que trabajamos con niños tenemos que aprender a observarlo, a observar que ocurra, y debería ocurrir antes de los 15 meses, ¿sí? Antes de los 2 años seguro, y si no ocurre es un indicador de que ese niño necesita que lo ayudemos de manera especial. Los gestos, ustedes saben que desde que los chiquitos nacen, el poder dirigir la mirada y fijar su atención en el adulto que le habla. Los chicos prestan mucha atención a los ojos, a la boca, a lo que es esta partecita de la cara, y esto es lo que les da pautas sobre cómo deben aprender a comunicarse en el mundo. Vamos a seguir un poquito más. A ver. Me pasa la... Ahí está. Bueno, el maternés. ¿Qué es el maternés? Podemos decir que es prácticamente como un dialecto que hace la mamá. Por eso dice variaciones sistemáticas del habla del adulto dirigida al niño. Vieron que la mamá trata de sintonizar su discurso, el bebé le muestra de alguna manera su atención sobre algo y la mamá sintoniza enseguida con esa atención que el niño está manifestando. Se pone a tono con la intencionalidad del niño. Y esto es fundamental, poder sintonizar con la intención o con el objeto de atención del niño. Siempre en un contexto, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el contexto de situación. Ahí el adulto pone en acción algunas estrategias que favorecen el andamiaje. Y estas estrategias es interesante prestarles mucha atención, porque son las mismas que después nos van a servir para usar en situaciones de mayor complejidad. ¿Qué hace entonces la mamá? Realiza expansiones. ¿Qué quiere decir expansiones? Por ejemplo, dice una palabra, dice el niño, o una palabra incipiente, a veces ni siquiera se entiende como palabra, la que la entiende es la traductora oficial, que es la mamá, ¿no? Dice, por ejemplo, no sé, supóngase que dice, ata, ata, y la mamá sabe, porque ya lo hizo en otra vez anterior, que está hablando del agua, por ejemplo. Entonces la mamá le dice, querés agua, o tenés sed, o qué fresquita que está el agua. Entonces expande esto que el chiquito dijo con un intento de palabra, ella lo expande en una frase completa, siempre ligada a la situación. Entonces esa contingencia de la situación favorece que el niño, esa palabra incipiente, vaya otorgándole significado. ¿Qué hace también la mamá o el cuidador? Repite esto que dice el niño. Y además reestructura. Reestructura quiere decir que a la frase también poco armada del niño, la mamá la devuelve completa. Ahí pusimos un ejemplo, ¿no? A tu papá, dice el nene. ¿Llegó tu papá en el auto? Le dice el cuidador. Y el niño repite, a tu papá. ¡Qué bien! Llegó papá en el auto, lo estábamos esperando, vamos a saludar. Es decir, toma iniciativas que continúan la iniciativa del niño. Estas claves que se han como descubierto al estudiar, porque antes se pensaba que los cuidadores se acercaban al lenguaje como que infantilizaban su lenguaje, y en realidad estudiando las claves de este lenguaje del adulto dirigido al niño, ¿qué se puede observar? Que lo que hace ese lenguaje que se pone a la altura del niño está haciendo justamente estrategias que favorecen que el niño desarrolle el lenguaje. Y estas estrategias son las que nos van a servir también en situaciones más complejas. De alguna manera el adulto va creando una zona de desarrollo próximo que se va ajustando y va generando siempre como se va moviendo, se va flexibilizando de acuerdo a las necesidades del niño. Otra cosa que influye y que favorece enormemente que los chicos desarrollen el lenguaje son estos formatos y guiones. ¿Qué son los formatos? Dice Brunner que son marcos de interacción adecuados y estandarizados, donde se sitúan ciclos de diálogo entre el niño y el cuidador.
Si pensamos en esas rutinas de la vida del niño, ¿no? Pensemos en las situaciones más favorables, en donde un niño tiene su vida bastante organizada. Todas las que son mamás saben que siempre los chicos funcionan mejor con rutinas. ¿Por qué? Porque les ayuda a entender una situación. Entonces saben que cómo son más o menos las cosas porque se repiten de una manera bastante parecida. Los horarios y los modos de realizarlas al momento de bañarse, al momento de alimentarse, en el momento de ir a pasear. Entonces, al organizarse de una manera bastante similar, esto permite que el niño pueda entender de qué se trata y es comprender el sentido de la situación. Y también puede empezar a anticipar, ¿no? Entonces, de este modo, al anticipar y al saber qué se espera de él, va generando también una progresiva autonomía y esas situaciones constituyen de por sí un andamiaje, ¿no? Son situaciones pautadas que permiten al adulto y al niño cooperar para hacer claras las intenciones comunicativas. Entonces aquí es entender cómo estos formatos y guiones favorecen que el niño vaya organizando en su mente representaciones sobre situaciones. La situación entonces entendámosla como esos formatos que tienen una intencionalidad, que se entiende, el niño la entiende, se la ha ido comunicando el adulto, y en ese formato ocurren cosas de una manera bastante predecible y además están integradas por acciones, objetos, elementos y formas de vincularse también bastante regulares. Esto permite que pueda el niño hacerlas de manera cada vez mejor a medida que el tiempo transcurre y también van vinculando con esas situaciones representaciones. Es decir, hay una representación del formato en general y de los elementos que las integran. Esto es fundamental para que se vayan organizando estructuras en la memoria con las que se vinculan elementos y significados. Entonces, ¿qué aprenden los niños en esos formatos y guiones? Aprenden los usos del lenguaje, aprenden a hacer cosas con el lenguaje. Este es otro tema que habíamos abordado en estos días. ¿Qué es hacer cosas con el lenguaje? Fíjense que a través del lenguaje lo más básico es poder pedir. El niño pide cuando tiene hambre, cuando tiene sueño, cuando necesita algo. Lo más básico, cuando señala, en general señala para pedir, aunque también señala después, es un poco más sofisticado, para, todavía no está hablando, ¿no? Pero sin embargo puede usar el gesto con una intencionalidad. Por eso se dice a esos gestos, se les dice protoimperativos, porque anteceden al uso lingüístico, pero ya implican una intencionalidad de comunicación. Entonces, hacer cosas con el lenguaje lo hago primero con los gestos y luego con el lenguaje verbal, que es sin duda un sistema que me permite representar y comunicar. Entonces, primero decíamos, usan el gesto para pedir, satisfacer una necesidad, pero también lo empiezan a hacer para comentar, para mostrar y comentar. Y ahí es mucho más complejo, porque no es solamente una necesidad física, sino que tiene que ver con compartir el mundo interno. Me gusta este osito, mira qué lindo, le responde la mamá. Él se lo está señalando nada más. También aprenden que a través del lenguaje pueden regular la conducta de otro, ¿sí? Pueden lograr que lo alcen, que le traigan algo, y ese regular la conducta va a ser otra de las funciones fundamentales del lenguaje. Van a aprender no solamente a regular la conducta de otro, sino también a regular la propia. Y esto es el camino a la autorregulación. Van a aprender habilidades comunicativas, tienen que ver con la pragmática, tiene que ver con las reglas, digamos, entre comillas, ¿no? Los modos de actuación de la vida social. Por ejemplo, si nos encontramos con alguien, primero los vamos a saludar, vamos a iniciar una conversación, vamos a terminar una conversación, nos vamos a despedir.
cada situación comunicativa tiene su pragmática particular. Aprenden también en estos formatos y guiones la empatía, es decir, a entender las intencionalidades del otro, los sentires de los otros, van a ir dándose cuenta de a poco que en la mente de los otros hay ideas y representaciones que son distintas de las nuestras. Aprenden a anticipar y a regular. Y fíjense que hasta ahora estamos hablando todo de comunicación y de situaciones, de entorno, de pragmática. No hemos hablado todavía de lo que es específicamente lingüístico, que también lo aprenden, porque obviamente aprenden palabras, aprenden a designar, se aprenden las palabras específicas del idioma y aprenden las reglas de la gramática, cómo se organiza una oración, y más importante todavía o más complejo, aprenden los formatos del discurso. Los formatos del discurso tienen que ver con esas organizaciones textuales con una significación vinculada con una intencionalidad. Por ejemplo, narrar, describir, exponer, argumentar. Bien, miren qué rico entonces todo lo que ocurre en estos formatos y guiones que en principio tienen que ver con esas situaciones parecidas de la vida cotidiana. Por eso cuando decimos que los chicos aprenden las palabras, estamos trabajando, digamos, pensando en algo muy profundo, ¿no? Las palabras que les permiten conocer el mundo que los rodea y conocer el mundo interno. Y a partir de aquí poder hacer algo con esas palabras que tiene que ver con seguir indagando, poder descubrir más y poder imaginar. Y aquí aparece algo fundamental porque decíamos, todo esto ocurre en la interacción que empezaba en la atención, en el hacer cosas juntos, y en definitiva lo que estamos compartiendo, el niño con el adulto o con el par, pero sobre todo con el adulto porque es alguien, como esto de la zona de desarrollo próximo, ¿no? Siempre es con alguien que me puede llevar un poquito más allá, es la cognición compartida. A través del diálogo, cuando el adulto sintoniza con el niño, cuando repite o expande, lo que está haciendo es poniendo con el niño su capacidad un poquito más grande para que el niño pueda dar el otro paso, ¿no? Entonces hablamos de la cognición compartida. Este concepto de la cognición compartida es muy potente digamos, es central en el programa de alfabetización, porque justamente lo que plantea como forma de enseñanza es la participación guiada, el poder participar juntos de situaciones que tienen sentido para los dos, porque el adulto la pudo comunicar en su forma completa, y allí es donde se entabla el diálogo. El diálogo es una situación de cognición compartida, en la medida en que permite, ¿no?, que entremos en la mente del otro. Si a través del diálogo generamos representaciones, nuestras mentes se están poniendo en común. Intersubjetividad. Por eso decimos que es construir conocimiento en colaboración, la tarea del docente. Bueno, decíamos que es tan importante conocer el contexto lingüístico y comunicacional de nuestros chicos, porque desde allí vamos a partir. No podemos partir desde un lugar ilusorio. El punto de partida siempre es los modos como los chicos se comunican y las cosas de las que ellos pueden hablar y sobre las cuales pueden comunicar. Y las cosas sobre las que pueden comunicar son aquellas que son las conocidas. Y desde ahí vamos caminando para avanzarnos hacia ese otro universo, como arrancábamos con la imagen inicial, ese otro universo de lo desconocido que poco a poco a través del lenguaje se hará conocido. Vieron que hay muchas cosas de las que hablamos y que nunca vimos, y eso es porque el lenguaje nos permite también generar representaciones nuevas, aunque no hayamos tenido las experiencias directas. Entonces, aquí hay algunas preguntas que nos podemos hacer para poder conocer ese contexto de comunicación de los niños. Me gusta lo que me brinda esa imagen, ¿no? Hay un papá, o bueno, una persona adulta con un niño haciendo algo juntos. En este caso están, bueno, cuidando una planta, no sé si la están
si la acaban de plantar o simplemente la están cuidando o curando o le están sacando los yuyitos. Pero fíjense que las cosas de las cuales los chicos pueden hablar se vinculan con las cosas que ellos hacen, ¿no? Y aquí es tan importante entonces tener en cuenta el contexto. Yo me gustaría, si yo las pudiera escuchar ahora, a ustedes, seguramente las chicas que viven en las zonas rurales, podrían contar que hay algunos de esos chicos que saben cómo se ordeña una vaca, o qué sabor tiene la leche de la cabra recién ordeñada, o qué tipo de comidas hacen en sus casas, o cuáles son las celebraciones que hacen, etcétera, ¿no? Entonces, poder traer a la escuela o al ámbito escolar las experiencias de los chicos es la oportunidad para que ellos puedan comenzar a hablar o a comunicar lo que saben. Esos tienen que ser siempre los puntos de partida para que ellos puedan narrar. Ah, bien, Macarena, me encanta que ahí me empezaron a decir cosas, voy a abrir el chat, porque ahí Macarena dice, ahora nos muestran cómo están plantando, ahí se me fue, las semillas en sus huertas. Perfecto. Claro, esa es la oportunidad que nosotros tenemos que poder encontrar. ¿Qué cosas hacen? Trabajar la viña, me dicen las chicas ahí. Muy bien, perfecto. Esa es la gran observación que tenemos que hacer para expandir las posibilidades lingüísticas. Vieron que existía en otras épocas un poco ese prejuicio, ¿no? ¿De qué vamos a hablar si tienen tan pocas experiencias? Todos los chicos tienen experiencias y son sus experiencias el gran valor sobre el cual tenemos que seguir construyendo. Entonces, traer las experiencias de los chicos a la escuela para que ellos puedan desde ahí expandir sus posibilidades lingüísticas y de representación. Y además compartirlas, porque seguramente no son las mismas las de unos grupos y otros. Entonces son las experiencias, bien, ahí me lo están diciendo Gabriela, las experiencias son las oportunidades de aprendizaje. Por eso cuando vamos a plantear situaciones como compartimos, que es la situación que plantea el programa, compartimos es el espacio en que los chicos pueden contar sus experiencias. Ahora, lo importante es que también les podamos modelar de qué manera hacerlo. Entonces ahí vamos a continuar con lo que el programa nos propone. Bueno, entonces, ¿se acuerdan las estrategias que habíamos visto? Que eran repetir, expandir, reformular. Ahí el docente atento, atentísimo, para poder, a partir de esa, de esa narrativa o de ese traer la experiencia que hace el niño, ¿cómo vamos a hacer para expandir también su posibilidad discursiva respecto de eso que tienen para contar? Ahora, si no hay valoración de la experiencia del niño, no le vamos a dar lugar a que lo haga. Entonces, por eso el poder valorar la experiencia es el punto de partida. Bueno, aquí esta imagen es para mostrar lo que muchas veces no pasa en las casas, ¿no? Porque si en todas las casas, en todas las familias tuviéramos, digamos, la valoración de lo que significa la oportunidad de hablar que los niños tienen, que les deberíamos brindar, ¿no? Y en este momento en que tenemos que ser tan conscientes de que los papás son los aliados, o que tenemos que estar juntos en esto, probablemente en todas las casas no tengan tanta conciencia de que los chicos necesitan expandir su capacidad comunicativa y que es a través de las conversaciones, ¿no? Si no estamos dispuestos a brindarles ese tiempo para mirarlos, para escucharlos, para expandir sus emisiones, para reformularlas, ¿no? Para ponernos en sintonía con su interés, entonces la oportunidad no la estamos brindando. Entonces ahora una gran pregunta sería, ¿de qué manera también comunicamos a los papás o, o a las familias, ¿no? La importancia de generar esos espacios en los que el diálogo se origina en la acción conjunta, en la atención conjunta, en el compartir una intencionalidad. Todo un desafío que tenemos en este momento. Entonces, hablábamos del el ponernos en sintonía, valorar las experiencias de los chicos como espacio de expansión lingüística.
el poder narrar, se me pasó recién hacer referencia a lo que es la narrativización. Vieron que hay mamás que les van contando a los chicos lo que hicieron, o muchas veces también en la escuela cuando la docente recuerda lo que hicieron y les dice, chicos, ¿se acuerdan ese día que fuimos de paseo a tal parte? O ¿se acuerdan cuando vino la mamá e hicimos tal cosa? Entonces, ese recordar y poner en palabras, en una secuencia que narra lo que hicimos, es clave también para la organización de la capacidad narrativa. Y fíjense que estamos diciendo una mente narrativa, porque no es solo palabras y no es solamente eventos, ¿no? Los chicos suelen percibir lo que les pasa como puntos, como el evento solito. Entonces, lo que hace la narración es enganchar esos puntos. Tan potente es en nosotros, vieron que la narración es algo que acompaña a la humanidad. No es algo que hayamos inventado en algún momento, sino que se sabe que en todas las culturas, inclusive antes de la escritura, existe la narración. La narración nos permite, eh, bueno, nos permite aprender de la historia, ¿no? Entonces, algunos autores hablan de la mente narrativa como una modalidad del pensamiento que además se vincula con los aspectos más cálidos del pensamiento, es decir, con lo más subjetivo y lo más emocional. En la medida en que uno puede hilvanar los puntos propios de la vida, entonces también puede comprenderla. La narración es lo que le da sentido a los eventos, si no serían eventos sueltos. Entonces, cuando hablamos de desarrollar la capacidad narrativa, estamos hablando de algo que nos atraviesa de una manera muy potente. Bueno, acá dice la narración no es solo un modo de comunicar y compartir la experiencia, es un modo de pensar y refleja la forma en que comprendemos el mundo, nuestra vida y a nosotros mismos. Realmente si no pudiéramos hacer un hilo con nuestra historia, no podríamos entender muchas cosas que nos pasan. ¿Vieron? Cuando uno logra unir los puntos, entonces aprende digamos, comprende causas y consecuencias, por ejemplo. Y no solamente una narración hacia atrás, sino lo que implica esa narración hacia adelante, cuando uno planifica y dice, si me levanto temprano, entonces voy a poder hacer esto, voy a poder hacer lo otro. O sea que la capacidad de narrar no solamente mira para atrás, sino que también nos permite mirar para adelante. Digo, esto es tan importante decirlo, explicitarlo, porque todo el tiempo tenemos que recuperar el valor de lo que hacemos cuando hacemos una propuesta pedagógica. Las situaciones de la vida humana poseen estructura narrativa. Así es. Entonces, decíamos, el niño está inmerso en un mundo de eventos y para poder transformar su experiencia, esa experiencia de eventos separados, en una historia, tiene que resolver varios problemas cognitivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que recuperarlo, representarlo, poder encontrar los significados, poder hacer esa hilación entre los puntos que constituyen la narrativa. Y por eso, acá dice los guiones, ¿se acuerdan los guiones? Esas estructuras de la vida cotidiana, de las rutinas. Los guiones son las primeras estructuras de conocimiento que mantienen ligada la información. Es decir, para que la información no esté suelta, necesita esos hilos. Y esos primeros ejemplos de hilaciones y de narrativas las constituyen esas rutinas de la vida diaria. Así que digo, qué importante que es hacer conciencia de esto para que realmente le podamos poner todo el amor cuando lo planificamos. ¿Cómo son las narrativas de los chicos en su progresión? ¿No? Esto también es algo que se construye, o sea, que es constructivo, como todas las capacidades son constructivas. Cuando tienen 3 añitos, los chicos hacen narrativas muy cortitas, de 1 o 2 emisiones, ¿no? Vieron que se dicen, por ejemplo, me lastimé, caí, te lo está diciendo al revés, ¿no? Me lastimé porque me caí. Entonces el adulto, ¿qué hace? Toma esas dos cosas y le dice, uy, te lastimaste, ¿cómo fue que te caíste? Ibas caminando y entonces no viste la piedra y le vamos ayudando a armar. A los 4 años, un poco más extensas, 2 o 3 emisiones, agregan aquí la complicación.
Porque en general se centran en la complicación ellos, ¿no? Me caí. En cambio acá pueden agregarte algo más. Iba caminando, me caí, ¿sí? A los 5 años se incorporan el resumen, ¿sí? Vieron que hemos visto los elementos de este formato narrativo, y además agregan más recursos lingüísticos, y además agregan conectores que le dan coherencia, y los conectores también tienen que ver con tener más claro los marcadores temporales, los marcadores de causa y consecuencia. Fíjense que en esto hay toda una organización mental, ¿no? Aquí vuelve esto de que los adultos que narrativizan la experiencia favorecen, ¿no? Aquí dice fuentes de narratividad. ¿Qué cosas favorecen que los chicos desarrollen la capacidad narrativa? Entonces, unas son las estructuras mentales de la representación de eventos, esto que decíamos recién de los guiones. Los adultos que narrativizan a través de su verbalización de lo que pasa, narrativizan la experiencia. Y el tercer gran elemento que ayuda es la lectura de los cuentos. ¿Cómo vamos? ¿Me van siguiendo? A ver, las experiencias. Bueno, acuérdense que me pueden decir cosas en el chat. Bueno. Si hay muchas chicas que no pudieron entrar, recuerden que va a quedar grabada la clase. Bueno, me dicen que sí, que me van siguiendo, gracias. Bueno, fíjense todo lo que estamos trabajando. A mí me parece tan importante poder darle valor a ese momento de del compartimos. En el nivel inicial suele ser una rutina. A veces tenemos que prestar atención a las rutinas porque vieron que la misma palabra rutina a veces se enfría, ¿no? Por eso a veces queremos hablar de los rituales, que es volver a ponerle sentido, ¿no? Al ritual, es algo muy humano que construimos conjuntamente y con un sentido. A veces se cristalizan tanto que nos olvidamos del sentido y se banalizan. Entonces, esa situación que es compartimos requiere si la pensamos como ritual, requiere de ciertas condiciones en su hacer, que es lo que ayudan a que cada uno se predisponga a hacerlo de una manera en particular. Por ejemplo, en la escuela primaria sobre todo, el tema de los espacios, nos cuesta a veces movilizarlos para generar situaciones nuevas. Si recordamos que la situación tiene intencionalidad, acá deberíamos pensar que ese compartimos, pensemos en la escuela, ¿verdad? Ahora es un contexto distinto, pero vamos a volver a la escuela en algún momento. Pero ¿por qué la situación de compartimos se plantea en ronda? Porque es fundamental el mirarse para poder compartir, y compartir una experiencia, porque se trata en este espacio de compartir experiencia. Ahora nuestros desafíos se multiplican porque tenemos que ver de qué manera instalamos que en casa ocurra la situación de compartir, ¿no? De qué manera favorecemos que el niño con su cuidador, con su hermanito, con su tío, con quien esté en la casa, puedan narrar experiencias. Esto implica que van a recuperar algo que pasó, que van a organizarlo discursivamente para poder contarlo. Ahora, para poder hacerlo tengo que representarlo completo en mi capacidad, digamos, en mi representación mental para poder después contarlo. Entonces, sobre esta capacidad narrativa se organiza también la memoria autobiográfica, y esto es mucho decir, porque es también identidad personal y es también autoestima. Si yo puedo narrar, o sea, organizar en un discurso lo que me pasó, otro me está dando el espacio para escucharlo, estoy construyendo quién soy y además estoy valorando quién soy. Miren todo lo que ocurre a partir del compartimos. Bien, y fíjense que no estamos hablando entonces de dimensión lingüística puramente, sino que estamos hablando de la dimensión cognitiva, de la dimensión emocional. Estamos hablando de la identidad que se está construyendo y que queremos que se construya fuerte, sólida, vigorosa. Ahora, todos los desafíos que implican cognitivos, el poder armar una narración, ¿no? Que implica la representación, implica sostener en la mente, ¿no? Porque cuando voy narrando, voy juntando hilos, puntos, que tengo que sostener en mi mente, y eso es funciones ejecutivas, o sea, es realmente complejo,
Por eso la ayuda del adulto es fundamental. Bueno, miren acá algunas cosas que también nos sirven para pensar esto. La narración implica también situarse en el tiempo, en un presente, pero también mirando hacia atrás, ¿no? Ahí podemos pensar qué cosas nos activan esos recuerdos. Podemos activarlos, ¿no? de una manera espontánea, pero también podemos activar el recuerdo con ayudas, ¿no? Entonces, por ahí pensar qué cosas son interesantes para activar como recuerdos, el trabajo con fotos, el pensar en situaciones relevantes de la vida, como si pensamos en los chicos. Borsore suele decir los recuerdos difíciles, ¿no? El día que se cayeron, la lastimadura, la enfermedad, pero también puede ser el día del cumpleaños, el día que nació el hermanito, el día que aprendí a andar en bicicleta o el día que se me cayó un diente. Entonces, cuando son eventos que han podido quedar más fuertemente en la memoria, es más fácil recordarlos, ¿no? Pero aquí la ayuda de quien te hace la pregunta para poder recordar con mayor detalle y organizarlo discursivamente es el trabajo del docente que va poniendo el andamiaje para esta capacidad. Para que esta capacidad se desarrolle, eso es lo importante a tener en cuenta, que es desarrollar capacidad. No es solamente que si puede contar en una sola vez, sino desarrollar la capacidad narrativa. Y eso implica que no es, digamos, que se instala en un hábito. A ver si ahí está. Ahora, ¿por qué el desarrollo de esta capacidad narrativa y el poder organizar discursivamente los recuerdos es un camino a la lengua escrita? En la medida en que vamos ayudando a que se organice el discurso de un modo ordenado, y si además, bueno, aquí en la placa lo que hemos puesto son esas estrategias del adulto, del docente o del cuidador, que le ayuda a formular la narración en un estilo de lenguaje que se asemeja a la escritura. O sea, cuando favorecemos que el niño vaya organizando su discurso, vieron que hemos visto la diferencia entre la lengua oral y entre la lengua escrita. La lengua oral está siempre puesta en un contexto y en la interacción hay muchas cosas que no decimos porque están sobreentendidas o están dichas a través de gestos, tráeme eso, te lo dije, decimos, ¿no? O decimos ayer, vieron que hay tantas palabras que se llaman deícticos, que están señalando algo que entre los que estamos en presencia sobreentendemos. Pero en cambio, al organizar un texto escrito, esas palabras, esos deícticos tienen que reponerse, o sea, un texto escrito siempre está como autorreferido y tiene que guardar una coherencia interna. Entonces, lo que está haciendo el adulto cuando le ayuda al niño a organizar su discurso oral, le está ayudando a armar un discurso más organizado, que es como ahí hacemos el puente hacia la escritura. Entonces, más todavía cuando hacemos el ejercicio del diario mural, ¿no? Que ha sido el tema de la última de las clases. Por ejemplo, si el adulto dice, bueno, después de que hemos escuchado esto, vamos a ponerle un título a este relato. O vemos una foto y escribimos un epígrafe contando brevemente lo que esa foto está relatando. Esa es una tarea preciosa, poder encontrar fotos que sean significativas, que van armando la historia, y poder escribir una pequeña frase debajo de cada foto. Entonces, avanzar en el dominio de la lengua oral, o mejor dicho, en el dominio oral de un estilo de lengua escrita, es el gran puente hacia la lengua escrita. Porque vamos organizando la forma del discurso oral hacia la forma del discurso escrito. Ahí vamos a sistematizar enseguida esto del estilo de la lengua escrita, que es una de las claves de la alfabetización. Bien, las situaciones didácticas de las que venimos hablando y que favorecen este puente de la lengua oral a la lengua escrita están organizadas en el programa, en Compartimos y en Diario Mural. Bien, ahí tenemos a los chicos en esa situación de encuentro. Esto es fundamental, el poder mirarse, el poder observarse, organizar la atención, dirigir la atención hacia ese lugar. Aquí hay unas cuantas claves de motivación que tenemos que ir poniendo a actuar. Y el diario mural, que es esa instancia en que lo que se organiza discursivamente se escribe. Pero aquí también
tomando en cuenta que la escritura es un tipo de lengua que exige otro tipo de reflexión, ¿no? No es tan espontánea, es controlada, es reflexiva. Entonces me permite también volver. Y esa práctica, ese pensar en escritura, es lo que el docente modela cuando escriben juntos el diario mural. Por ahí es importante no escribir muchas cosas, sino a lo mejor centrarse en una para poder modelar lo que significa la escritura, que es pensar de otra manera, y que es revisar, que es ver si se ajusta a lo que quería decir, que es ver si puedo encontrar otra manera más apropiada. Entonces aquí estamos recuperando algunos saberes que toma en cuenta la alfabetización, ¿no? Y aquí volviendo a esa, cuando habíamos comenzado el curso, cuando decíamos alfabetización, no es letras, ¿no? No es letras, ya lo tenemos clarísimo, que es muchísimo más que letras, pero sí, si podemos sistematizar lo que la alfabetización involucra y tiene que ver con las funciones de la escritura, o sea, entender que la escritura es un lenguaje diferente de la lengua oral, por más que tiene correlatos y se apoya en la lengua oral, pero es otro lenguaje porque se usa con funciones diferentes. Pero además tiene un estilo distinto la lengua escrita, no escribimos como hablamos. Si bien lo que hablamos se puede escribir, pero al escribirse se organiza en una forma, en un estilo que es diferente, que es ordenado, que es preciso, que es mucho más cohesionado, que es diferido porque puede ser usado en una situación diferente de la que tuvo origen, que en su modo de producción y también en su modo de recepción es mucho más reflexivo en su génesis. Además es perdurable, es controlado. Ya vamos a trabajar más sobre estos aspectos en próximas clases. Y el otro saber de la lengua escrita tiene que ver con el sistema. Este es por ahí el que salta más a la vista, ¿no? Cuando uno habla de alfabetización, por ahí suele pensar en esto, en las letras, en esos signos gráficos, en las correspondencias entre fonema-grafema y la direccionalidad. También forma parte de los saberes de la alfabetización y, de hecho, uno de los módulos nos vamos a ocupar del sistema de escritura. Bueno, y aquí viene esta parte que yo sé que ha generado bastantes dudas y tiene que ver con este proceso que ustedes, como cursantes de este curso, están haciendo, digamos, al aprender. Ustedes saben que en este curso se plantea una propuesta de evaluación formativa. Ustedes saben que la evaluación formativa es una evaluación que acompaña al aprendizaje. Y como se trata de personas responsables y que están queriendo aprender por su propia iniciativa, que es lo ideal en el aprendizaje, que la iniciativa esté. Entonces, está puesto todo, la mayor parte del proceso evaluativo, del proceso de evaluación formativa, está en manos de ustedes. De ustedes acompañadas, no solas, o sea, sino que en ese conjunto que forma la comisión con su mentor. Por eso el portafolios es una gran herramienta para la evaluación formativa. ¿Qué es lo que van a poner en el portafolio? Lo que llamamos la documentación pedagógica. Y aquí hablamos de una cantidad, de una variedad importante de productos, ¿no? Y tiene que ver con las preguntas que ustedes se hacen, o sea que ustedes pueden iniciar su portafolio antes de un módulo, porque en el portafolio van a agregar también las preguntas o las inquietudes que una temática les presenta, ¿sí? También las observaciones, también la reflexión. Cuando hablamos de evidencias del aprendizaje, tiene que ver con esas cosas que a ustedes les hicieron darse cuenta de que sus chicos están aprendiendo. O también puede ser esas cosas que les hicieron darse cuenta de que ustedes están aprendiendo. ¿Vieron cuando uno dice, uy, me cayó una ficha? Bueno, ¿qué fue? Esto lo puedo agregar en mi portafolio. También pueden agregar nuevas preguntas que les surgen después. Pueden poner un plan de acción, por ejemplo, decir, bueno, esto es lo que quiero hacer en mi clase, o sea, que ponen una propuesta de secuencia didáctica. Es decir, que entendemos que el portafolio es un conjunto de producciones que revelan la experiencia, ¿sí? Y que toman la misma experiencia como una herramienta para profundizar los aprendizajes y para mejorar las prácticas.
Entonces ustedes se pueden preguntar, ¿cómo hacen los chicos para demostrarme lo que saben? Es decir, lo que saben hacer, ¿no? Con el lenguaje. ¿Qué información necesito recoger? ¿De qué manera puedo observarla? ¿Qué situaciones captan mejor la información que yo necesito para saber lo que ellos saben? Es decir, toda la gama de cosas que ustedes se imaginen pueden estar en el portafolio. Y pueden ser, cuando decimos documentación, puede ser en distintos formatos, ¿no? Puede ser un video, puede ser un podcast, puede ser fotos, ¿sí? Pueden ser registros escritos, pueden ser producciones escritas de los chicos, pueden ser dibujos, pueden ser producciones escritas sobre las que ustedes hacen sus propias observaciones. Es decir, ahí me dicen bitácora, también puede ser, una bitácora es como una guía, ¿no? También voy dejando registros sobre un camino que voy realizando. Bien, entonces también puede formar parte del portafolio, como también pueden formar parte del portafolio las rúbricas o una guía de observación o una lista de cotejo. Aquí dice que se les está complicando el tema del portafolio, me imagino, porque al no tener los niños en la sala, dicen, me cuesta a los docentes que están con tanto trabajo. De todas formas, ustedes en el portafolio pueden dejar constancia de su propuesta, es decir, cuál es la propuesta que ustedes le hacen a los chicos. Eso también puede ir al portafolio. También puede ser que le agreguen a la propuesta cómo fue la experiencia al llevarla a la práctica. ¿Qué cosas funcionaron? ¿Qué cosas no funcionaron tanto? ¿Qué cosas las hizo sorprender de la propuesta que ustedes llevaban? Es decir, que es bien variado lo que podemos agregar en el portafolio. Cuando hablamos de la documentación pedagógica, entonces estamos hablando de aquellas cosas que pueden de alguna manera publicarse y compartirse como evidencias del aprendizaje. ¿Y para qué nos sirve? Para seguir aprendiendo. En este caso, fundamentalmente, a partir del portafolio, lo que volvemos a hacer es plantearnos nuevas preguntas. A ver, voy a cerrar acá. Observar, registrar, recoger, organizar, analizar, interpretar. Formular teorías quiere decir que yo puedo decir, bueno, esto probablemente sería mejor de esta manera. Entonces, realizo mi pregunta o teorizo mi hipótesis y vuelvo a generar una nueva práctica o una nueva propuesta. Me preguntan si los portafolios pueden ser compartidos. La idea es que cada uno trabaje sobre el propio, pero por supuesto que pueden ser compartidos y claro que vamos a trabajar sobre un portafolio, es decir, está esa posibilidad de que ustedes decidan compartir algunas cosas en la comisión y armar algo que pueda retroalimentar y, digamos, enriquecer a la comisión. No hay, todavía no está habilitado un espacio para subirlo en la plataforma, en realidad no es la idea que suban todo a la plataforma, la idea es que puedan, con lo que ustedes vayan armando de su portafolio, enriquecer los encuentros en las comisiones. Bien, y le vamos a dar tiempo a esto, porque es un proceso, es un camino, la idea no es que hagan algo y ahí nomás lo suban, sino que se den el tiempo para revisar, para compartir entre ustedes, para volver a mirar lo que están haciendo, porque lo que queremos generar es esto, eso que está ahí, ¿no? Docentes que ahora desde la virtualidad, igual, están juntas tratando de ver, de reflexionar cómo podemos hacer las cosas mejor, de entenderlas mejor, entender, así como hablábamos, entender mejor los contextos, entender mejor cómo interactúan los chicos, entender de qué manera podemos hacer prácticas más ajustadas a las necesidades de ellos. Por eso, lo que ustedes elaboran en los portafolios son digamos, lo que van a llevar, la comida para compartir en los encuentros de las comisiones, que nos permiten, digamos, tener estas experiencias, de participar, de reflexionar colaborativamente, o sea, que ustedes puedan compartir en la comisión lo que desarrollaron para su portafolio y si después luego, con la retroalimentación de sus compañeras, enriquecen la reflexión, vuelven a preguntarse, vuelven a
realizan esto que es evaluación auto y co, ¿no? Entonces, podemos ir juntos elaborando indicadores. Este es como a lo que deberíamos llegar. Vamos elaborando indicadores de buenas prácticas, ¿no? ¿Qué cosas me dan a mí pautas? Un indicador es algo con lo que yo puedo referirme, me dice el indicador de aprendizaje, el indicador de la buena práctica, me va diciendo el camino, me indica el camino que voy recorriendo y el que quiero recorrer. Y fíjense que estas capacidades, hablábamos recién de las capacidades que los chicos desarrollan y que son constructivas y que requieren su tiempo y su práctica y sus oportunidades. También nosotros como docentes desarrollamos estas capacidades, que son las que hoy se habla, estas capacidades del docente del siglo XXI. Vieron que en otras épocas el docente seguía un plan muy especificado. Ahora los docentes tenemos que poder interactuar con las necesidades del contexto y de los chicos y atender a la diversidad y a la heterogeneidad, generando prácticas ajustadas a esas necesidades. Entonces, las competencias del docente del siglo XXI tienen que ver con esta capacidad de reflexionar sobre lo que hacemos, de dialogar unos con otros, de compartir cognición, como dice Borsone, y así, bueno, desarrollar prácticas que sean más ajustadas a las necesidades de los chicos. Y sí, me gustaría que ustedes me digan lo que piensan respecto de esto. Y yo sé que muchos de ustedes ya tuvieron sus primeras reuniones y que han sido, por lo que me han contado, han sido encuentros lindos, productivos, en los que han podido disfrutar. Aquí me dice Gabriela, situaciones de lectura en niños de sala de 5 años de contextos desfavorables a partir de los estímulos de la estimulación temprana. Bueno, lo que queremos es generar situaciones que sean valiosas para los chicos, ¿verdad? Y en la medida en que podamos compartir experiencias, sobre todo en este momento tan desafiante, en que hay que ingeniárselas para poder llegar con estas oportunidades a los chicos, entonces, bueno, aprendemos juntos. Esa es la idea. De esa manera, dice Ivana, abrimos ventanas a todos por igual. Exactamente. Todos los chicos necesitan esas ventanas. Si articulamos bien desde el principio, hoy es hablar un mismo idioma. Nos sentimos muy bien con el aprendizaje cooperativo. Totalmente. Tenemos que poder hablar también nosotros como docentes un mismo lenguaje y la manera de fortalecerlo. Se ha preparado a las familias y guiado a las familias ha sido un gran desafío para todos. ¿Quién me lo está diciendo? Gabriela, muy bien. Bueno, chicas, si quieren seguir compartiendo, hablando, contando en el chat, yo leo lo que ustedes dicen. Esa es la idea. Más ahora se nos acerca el fin de año y realmente este espacio de la comisión y del diálogo nos va a ayudar mucho para acompañar las trayectorias. Ese es un enorme desafío nuestro como docentes en este momento, asegurar que los chicos sigan aprendiendo y que esa trayectoria de aprendizaje sea una trayectoria acompañada. Depende de nuestros diálogos y de nuestros acuerdos, no depende tanto de los chicos, depende de nuestros diálogos para que podamos realmente darles la mano en el camino que ellos están haciendo. En la medida en que les presentemos un camino con continuidades y no con cortes, ¿no? A veces desde la escuela les presentamos a los chicos caminos cortaditos, y eso no es ayudarlos, tenemos que dialogar mucho entre nosotros para generar caminos de continuidad. Primer ciclo y se compartimos ABP con emociones. Muy bien. Bueno, tenemos que construir entre jardín y primer ciclo un camino con continuidad, o sea, hacer que este camino de la alfabetización, que lo vuelvo a insistir porque me parece que todas las veces que lo diga va a ser poco, no es un camino de letras únicamente, es un camino de construcción profunda de todas las dimensiones del desarrollo de los niños, de la construcción de su desarrollo lingüístico, social, emocional, cognitivo, y para eso tenemos que brindarles de manera sostenida estas instancias de dialogar, de conversar, de expandir su capacidad a través de los diálogos, de realizar sus narraciones,
de poder narrar su experiencia y de narrarla de manera cada vez más hábil. Macarena, ¿qué me dices? La apertura a la pregunta, a la mirada a compartir. Articulamos sala de 4 y 5 y primer grado y próximamente el maternal. Excelente, chicas. Eso es lo que tenemos que hacer y depende de lo que... Creo que estas comisiones son un espacio óptimo para pensar en cómo hacemos esa continuidad. Me preguntan sobre las evaluaciones en la plataforma. Están abiertas, chicas. Pero la idea es que que ustedes también vayan haciendo un camino continuado, que no vayan dejando baches para que pueda ser también algo constructivo. Si bien en este caso de la Corte 2 vamos a tener las vacaciones en el medio, pero en la medida que, en la medida en que, digamos, vayamos tejiendo nosotros también los hilos de la continuidad. Bueno, vamos a seguir. Año 2050, abuelita, ¿qué pasó en el 2020? Saben que hubo una editorial española que cuando comenzó la pandemia convocó a escribir microrelatos con este tema, ¿no? A ver si nos podemos imaginar nosotros ponernos en el 2050, 2050, no sé, cada una piense cuántos años va a tener en el 2050. Imaginemos que viene una nietita o un nietito y nos dice, abuelita, ¿qué pasó en el 2020? Y entonces, miren qué interesante, ahora que hablamos de narrativas y narrativas hacia atrás o narrar hacia adelante, y uno también puede pensar qué historia quiere contar. Entonces, un poco lo que digamos, la propuesta es que podamos pensar qué pasó, que podamos pensar qué nos gustaría contarle a nuestros nietos, ¿no? ¿Qué pasó en el 2020? Y ahí yo los invito a que ustedes piensen eso también. ¿Qué les gustaría contarles a sus nietos sobre este año? Aquí tengo algo en el chat larguito. Dice, un fundamento muy sólido para que las familias desarrollen junto a sus chicos la capacidad narrativa. Gracias por los aportes y recordar que la lengua escrita es otro estilo, diferente de la lengua oral, y que se ha podido trabajar la lengua escrita juntamente con el juego. Ay, aquí Adriana dice que va a tener 80. Bueno, Adriana, vas a poder entonces contarles la historia a tus nietos, seguro vas a tener alguno. Yo les propongo esto, ¿no? Cada uno piense, cada uno póngase en esa situación mental de ser abuelita o abuelito y tener al lado a sus nietos que les preguntan, abuelita, ¿qué pasó en el 2020? ¿Y qué les gustaría contarle, en ese caso, a sus nietos? ¿Qué les gustaría contarle? Y yo les invito a que lo busquen, porque en realidad se hizo ese concurso y hubo un microrelato que ganó. No sé qué hora es, chicas, si es muy tarde para que ya terminemos, pero tengo acá uno para leerles y se los voy a leer. Es cortito porque es microrelato. Dice, en los años 20, un virus sacudió el mundo y se extendió por todas las ciudades y pueblos. Y para combatirlo nos tuvimos que quedar en nuestras casas. Parece sencillo, ¿no? Pues aquello resultó difícil, pues con una vida tan acelerada que teníamos, nos costó pararnos y recordar lo que era hablarnos y querernos. Un día limpiando la casa encontré una muñeca de trapo en una vieja caja. La muñeca tenía un vestido viejo y las costuras maltrechas por el paso de los años. Pero me apiadé de ella y la rescaté. Cuando estaba totalmente arreglada, la pequeña marioneta comenzó a hablar y a contarme que había esperado años para encontrar a alguien que la quisiera. Hablé con ella toda la noche sobre unas y otras aventuras. Y no quedó ahí la cosa. Durante todo el tiempo que estuvo en casa, me hizo compañía y forjamos una gran amistad. Con el paso del tiempo, la muñeca pasó a formar parte de la familia hasta el día de hoy. Ahora te la entrego a ti, mi querida nieta, para que se cuiden la una a la otra como ella me cuidó. Y recuerda, no esperes a que se pare el mundo para comenzar a apreciar a aquellos que están contigo. Es un relato de ficción, pero pensado en este contexto de la pandemia. Y creo que el gran desafío a mí que me plantea esta pregunta, más allá de los relatos que se escribieron, es pensar que en realidad lo que uno puede contar es lo que rescata de la experiencia, ¿no?
Entonces digo, ¿qué es lo que cada uno quiere rescatar de esta experiencia y qué es lo que quiere después poder contar? Como dice García Márquez, vivir para contarla, ¿no? Poder transformar en narrativa la experiencia que tenemos hoy, ojalá sea un gran relato que tengamos para contar, un relato que tuvo consecuencias valiosas, que tuvo consecuencias que construyeron, que generaron algo que fue digno de ser contado. Y eso, más que relatos individuales, son relatos que se construyen colectivamente. Entonces, bueno, por eso también esa imagen de los niños juntos, ustedes saben que eso remonta a, a un proverbio africano que dice que hace falta una tribu para educar a un niño. Y entonces también es invitarlas a que en este trabajo de equipo, de gran equipo, un trabajo colectivo que estamos haciendo todos los docentes de Mendoza, de nivel inicial y primario, para sostener la alfabetización de los chicos, aún en este tiempo de pandemia, de aislamiento y de enormes dificultades que muchas familias están atravesando. Me gusta ahí lo que dice Adriana, dice, me gustaría contarles la capacidad de resiliencia que tuvimos docentes, familias y niños, el florecer de valores adormecidos hasta el momento, escuchar, contención, cooperación y bondad. Gracias, Adriana, me encantó eso que escribiste. Ojalá que ese querer sea también lo que realizamos, ¿no? Con nuestras tareas de todos los días. Yo tendré 86 años, dice Marisa, tengo una nietita de 3. Y Claudia dice, quizás los niños nos digan, luego de nuestro relato, entonces no era tan malo, porque estuvieron juntos más tiempo y disfrutaron mucho de la familia. Me encanta ese aporte de la perspectiva del otro, ¿no? Que nos hace tomar perspectiva y dimensión. Me encanta, chicas. Muchísimas gracias por esto que están poniendo. Bueno, no esperes a que se pare el mundo, dice el final del relato, es así, ¿no? Tuvimos que esperar a que se parara el mundo por ahí para poder valorar algunas cosas. Bueno, y Natalia dice, voy a tener 73, seguramente contaría lo bueno de este tiempo, dentro de todo pudimos restablecer vínculos, pudimos disfrutarnos más, teníamos tiempos para hacerlo. Un año donde valoramos las pequeñas cosas. María dice que va a tener 84. Marce dice, bueno, parece sencillo, pues aquello resultó difícil. Ah, bueno, ahí Marce estás copiando el cuento, buenísimo, gracias Marce. Genia, genia Marcela, y les Sí, dejo en el chat. no salió entero, ahora lo vuelvo a pegar completito. Buenísimo, gracias Marce. Ay, Cristina dice que ella escribió un cuento cuando empezó la pandemia, tendríamos que aprovechar para escribir muchos cuentos. Ahí está. Bueno, ser resilientes, sentido de comunidad. ¿Qué sería de nosotros si no pudiéramos contar lo que nos pasa? Es volver a vivir, es verdad, ¿vieron cuando es cierto eso? Recordar, volver a pasar por el corazón, volvemos a vivir las cosas cuando las narramos. Miren qué interesante, qué lindo darles esa oportunidad a los chicos, ¿no? De poder volver a vivir esas cosas lindas que les pasaron o volver a encontrar consuelo cuando les pasó algo difícil y lo pueden contar, ¿no? O encontrarlo, capaz que uno pasó algo difícil y recién cuando lo cuenta puede encontrar el consuelo. Así que todas las oportunidades que se ponen sobre la mesa, se ponen ahí cuando permitimos a los chicos contar sus experiencias y cuando les permitimos ganar capacidad para contarlos, ¿no? Porque qué duro el no poder contar porque no sé hacerlo. Y eso nos pone en un lugar de dificultad. Aquí Silvia dice, me gustaría contarles que fue un año muy difícil para todas las personas, sobre todo para los microemprendedores, pero la gente se aferró mucho a Dios. Por supuesto, el poder contar la dificultad también. Fue el año en que los docentes realizaron un trabajo increíble y maravilloso para llegar a todas las familias. Claro que sí, hermosa historia. Bueno, chicas y chicos, les agradezco este momento que hemos compartido. Personalmente lo siento como un momento cálido porque escriben cosas hermosas en el chat. Y aquí Natalia dice, creo que sería hermoso que nuestro relato esté lleno de esperanza, que siempre se puede, que podemos reinventarnos y sacar algo bueno de lo malo. Gracias. Y Raúl dice, tendré 73 años, transmitir las vivencias de este nuevo mundo que vamos a comenzar y replantearnos y contar mis experiencias, por supuesto.
Qué bonito poder valorar estas maravillosas oportunidades de alfabetización que nos está ofreciendo este tiempo emergente, valorar la necesidad de los afectos. Bueno, hermosas las cosas que nos están diciendo en el chat. Fue un año en que se valoró el trabajo. Bueno, gracias. Y empezamos, sí, chicas, empecemos a despedirnos. Ha sido un placer compartir esta tarde. Les agradezco y les agradecemos con Marcela y con Mari, con Mariela y también Karina. Les agradecemos muchísimo, bueno, todo lo que le están poniendo a este proceso, y también decirles que esto funcione depende de todos, ¿no? Es un trabajo de construcción compartida, así que, bueno, les agradecemos que le estén poniendo tanto empeño, tanto cariño, tanto tiempo y tanta profesionalidad. Un cariño, chicas. Nos seguimos encontrando y saben que estamos disponibles en el correo y atendiendo a cualquier necesidad que siga. Un abrazo. Bueno, muchas gracias por los mensajes bonitos que están poniendo en el chat, chicas. La verdad que es lindo ese feedback. Bueno, gracias, nos agradecen, así que nosotros les agradecemos a ustedes. Un beso a cada una. La verdad que me da un gusto. Con muchas de ustedes que les tengo tanto cariño, no nos vemos, pero sabemos que están ahí y eso es muy lindo. Así que gracias. Muchas gracias. Abrazos y mandan besos, así que también un placer que se vayan contentas y contentos y que esto nos dé también entusiasmo para seguir haciendo, para estar ahí en la primera línea de la tarea todos los días. Muchas gracias. Alicia, gracias, ahí siguen saludando. Bueno, yo las saludo mientras van saliendo. Sé que ya tenemos menos gente en el... No me fijé cuántos estuvimos en total, pero todavía hay 400. 679 participantes. Bueno, bien. Panelistas. Bueno, es la magia, digamos. Antes decíamos la magia de la televisión, ahora decimos la magia de la plataforma. La magia de Ricardo. Buena audiencia, Anita. Sí. Bueno, la verdad que está bueno. Muchas gracias, chicas. Marce, Ricardo, Mari. Gracias. Felicitaciones. Muy lindo el encuentro. Saludos a todos. Gracias a Ricardo y a Marcela, como siempre. Como siempre. Gracias a ustedes y nos estamos viendo y escuchando y escribiendo. Sí, ahí seguimos escuchando, seguimos leyendo en el chat. Ahí dice Angélica que va a tener 86 años y les va a contar a sus nietos el desafío de la alfabetización. Sí, tenemos mucho para contar. Que guarde el portafolio, entonces. Sí, tal cual, el testimonio es el portafolio.